Las 2, la 1 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Muy buenas tardes, seguimos en Mediodía COPE, aquí estamos desde la 1 de la tarde, ya lo sabes. Enseguida te cuento lo último de Colombia y también de los incendios activos en España, que son varios, ojo con alguno como el de Huelva, que sigue preocupando mucho. Pero fíjate, llevo días dándole vueltas a una palabra, la palabra normalidad. Mira, yo tenía una profesora en el cole que siempre que nos preguntaba algo y le contestábamos con un normal, nos repreguntaba, ¿y qué es lo normal? Y a eso voy, ¿no? Para mí normal es levantarme a las 5:30 de la mañana y para otro lo normal es acostarse a esa hora. Pero hay cosas en las que seguro coincidimos, no son normales. Mira, no es normal que uno salga a la calle en una ciudad española, europea, y se encuentre al ejército que además, como policías y guardias civiles, pues no pueden librar precisamente porque están en una situación excepcional. Tampoco es normal que haya tiendas en esa ciudad que lleven más de una semana sin abrir. Y no es normal que 1.527 niños menores extranjeros sigan solos en la ciudad. Y son más, porque en la jefatura de policía sigue habiendo muchos más que quieren registrarse. Bueno, pues todo esto y más es lo que se vive en Ceuta desde hace casi 2 semanas, porque todo parte de algo que, y aquí no hay discusión, pues no es normal, la entrada de 72.000 personas en una ciudad de la Unión Europea. Una normalidad que nosotros creemos que solamente puede recuperarse a través de 2 vías. Una, que las calles vuelvan a recuperar la vida que tenían antes de que se produjera la invasión. Lo dice el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha vuelto a insistir hoy ante el ministro Álvarez que hace falta un mando único, una emergencia nacional para coordinar la situación que hay ahora mismo en Ceuta. Lo dicen también pues los ceutíes, que insisten en que de normalidad nada. Normalidad son mentiras. Que vengan los de la península y que vengan a verlo. Hasta que no estás en la calle y lo ves, no sabes lo que es. Tampoco es normal la situación que viven los migrantes que siguen allí, especialmente como te decía, todos esos menores, porque no es normal que los propios padres de los críos desde el otro lado, desde Marruecos, les insistan en que no se muevan de España, que no vuelvan a su país, porque aunque estén solos, en España están mejor. Lo contaba en la tarde de COPE Halim Ahmed, de la ONG Luna Blanca. Y había padres que incluso nosotros diciéndole, mira, que está llorando, que lo está pasando mal, que los suyos convencerlo para que se vuelvan, decían que no. Le decían a sus hijos que aguantaran. Se tiene que estar pasando muy mal o tienes que llegar a vivir en una situación muy difícil de comprender para que te desprendas de tu hijo y más sabiendo las circunstancias en las que está viviendo. Cómo será la situación que el propio gobierno, que enseguida, a las horas de que las inmigrantes que entraron en Ceuta empezaran a volver a Marruecos, dijo que la situación era normal, como sea la cosa que empiezan a reconocer que, hombre, que normal tampoco, ¿no? Quedan 10.000 personas de las 72.000 que entrarán según los datos que ha dado esta mañana el presidente de Ceuta. Y como apunte personal, pues tampoco me parece normal que ante una crisis humanitaria de seguridad de esta magnitud el gobierno, que no hace más que pedir solidaridad, responsabilidad, unirse alrededor de Ceuta, a la primera de cambio, como ha hecho el ministro Bolaños, diga que la competencia pues es de Ceuta. Hoy el número actualizado es de 1.527 menores. La responsabilidad, la competencia para acoger a estas personas es una competencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Demasiadas veces nos resuena en la cabeza aquello de si necesitan ayuda que la pidan, ¿no? Desde luego lo que creo que coincidimos todos es en que en esa normalidad no la quiere nadie y mucho menos los ceutíes. Por cierto, hablando del gobierno, hay última hora, según el Partido Popular, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha accedido finalmente a comparecer en el Senado, será la semana que viene, el próximo martes, para dar explicaciones sobre la crisis en Ceuta, ¿no? No así, al menos de momento, los ministros Grande Marlaska y Álvarez, que insisten en que las explicaciones las van a dar en el Congreso de los Diputados. Escuchas Mediodía COPE. Más cosas que te cuento con Sandra Senjo. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Lo primero, las cifras provisionales de víctimas en Colombia. Son al menos 132 fallecidos, más de 500 heridos y 164 españoles que a esta hora oficialmente están desaparecidos. No hay constancia de que ningún español esté, por lo tanto, herido o haya muerto en este terremoto de 7,4 grados en el noroeste del país.
Acaba de amanecer en esa zona de Colombia, comienza a movilizarse la ayuda humanitaria mientras persiste el temor a posibles réplicas, ¿no? Sandra es enfermera en Cali. No hemos podido conciliar el sueño, estamos muy temerosos de que hayan réplicas, pues las viviendas y edificios tuvieron daños, grietas, entonces no nos sentimos seguros. Tenemos mucho temor de que pueda pasar algo pues más grave. La verdad, pues estamos como en pánico. De momento las réplicas que se han registrado durante la noche son relativamente leves, de 2 a 3 grados. La Casa del Rey acaba de emitir un comunicado aquí en España de solidaridad y apoyo con el pueblo colombiano. Enseguida actualizamos todo. En España, por lo demás, Sandra, muy pendientes de la lucha contra el fuego, ¿no? Sobre todo en Niebla, en Huelva, donde el incendio está fuera de capacidad de extinción. Hay 20.000 hectáreas afectadas y el humo ya ha llegado a Huelva capital. Las buenas noticias llegan desde Segovia, Sandra, donde los desalojados en Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, tras mejorar la situación, en las últimas horas han podido volver a casa, ¿no? Sí, también está estabilizado, Ángela, el incendio de Jumilla en Murcia y el de Cifuentes de Rueda en León, que amenazaba el bosque de Nava, pero sigue preocupando el de las Peñas de Riglos en Huesca, que ya ha afectado a 4.000 hectáreas. Cae otra red de empadronamientos falsos. Sí, con 15 detenidos en la provincia de Almería, sin que los dueños de las casas supieran nada. Lo que hacían era inscribir en los domicilios a personas migrantes para después iniciar su regularización en España. La operación sigue abierta. Y un ataque ruso con misiles alcanza un hospital infantil en Kiev, provocando 2 cráteres y dañando ventanas y una tubería de gas. Los niños hospitalizados estaban en un refugio antiaéreo. En las últimas 24 horas, Rusia ha lanzado cerca de 1.000 ataques sobre más de medio centenar de localidades de la región de Zaporilla, dejando al menos 6 muertos. Y la actualidad deportiva sigue mirando a Barcelona. Santi Duque, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Menuda actividad tiene el club azulgrana, que acapara la atención porque se le acumula mucho trabajo en el mercado de fichajes. Uno de los movimientos más importantes es la negociación por la venta de Ferran Torres. Barcelona, Víctor Navarro. Que debe llegar hoy esa segunda oferta que superará los 40 millones de euros que rechazó ayer el Fútbol Club Barcelona. Se da por hecho en el club azulgrana que a finales de esta semana Ferran Torres estará ya en París. La duda es si vendrá a despedirse en Barcelona de sus todavía compañeros. Ferran tiene todo su contrato cerrado con el Paris Saint-Germain. Gracias, Víctor. En el Real Madrid, los blancos se han ejercitado hoy con el plantel al completo a la espera de la incorporación de Jude Bellingham, que se incorporará mañana. En unos minutos se conocerá la lista de convocados para viajar a Coruña, donde mañana se mide el Real Madrid al Deportivo en el Teresa Herrera. Veremos si entra o no Jan Diomandé, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, en la lista de Mourinho. Y en fútbol femenino se acaba de sortear la tercera ronda de clasificación de la Champions League. El Real Madrid se va a medir al Ajax y la Real Sociedad al Chelsea. La eliminatoria será a doble partido, la ida el 26 de agosto, la vuelta el 2 de septiembre. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Pues te puedes imaginar que cada minuto cuenta, que la prioridad absoluta está ahora mismo en buscar posibles supervivientes y en sacarlos de los escombros que ha dejado el terremoto de 7,4 grados, que ayer casi a estas horas sacudía el noroeste de Colombia. Y por supuesto que sí, que en medio de tanta devastación siempre queda un hueco para la esperanza. Ojo con esta pared, muchachos. Esto que escuchas es el tenso pero emotivo momento en el que los equipos de rescate han sacado en Cali a un pequeño de solo 3 meses de vida, un bebé. Estaba con su madre bajo los escombros de un edificio derrumbado al sur de la ciudad, que ha sido la más golpeada por el terremoto. Allí en Cali, como en otros puntos del país, se acaba de levantar el toque de queda, que estaba en vigor hasta las 6 de la mañana, hora local, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de emergencias. Impera el silencio, por el miedo, sí, pero sobre todo porque es la única manera de poder escuchar voces de quienes a esta hora siguen ahí debajo. Desde aquí, desde España, donde viven más de 1 millón de personas de origen colombiano, se están viviendo también horas muy intensas, de mucha incertidumbre mientras intentan localizar a los suyos. Ana lleva 9 años en Madrid y hoy pues no ha ido a trabajar. Tengo a mi abuela y a mi tío en Armenia, que ellos pues están bien, pero tenemos a mi prima que está en Pereira y a una tía en Pereira también, que no sabemos todavía nada de ellas. Yo desde aquí, desde Madrid, no he dado con ellas, pero en cierta forma pues nosotros estamos allí buscando y haciendo las formas para encontrarlas.
Todo nuestro ánimo y un abrazo desde aquí a tantas personas de origen colombiano que desde España están viviendo un momento tan difícil como este. Te recuerdo las cifras porque hay novedad. Los medios colombianos hablan ya de 169 muertos y de más de 900 heridos. Además, 164 españoles a esta hora oficialmente están desaparecidos allí. No hay constancia de que ningún español esté herido o haya muerto. Lo único, como te digo, se busca a 164 compatriotas. En Venezuela, por cierto, ha actualizado las últimas horas el balance del doble terremoto del pasado 24 de junio al norte del país. La cifra de muertos sube a 6.301. Más de 73.000 han recibido atención en hospitales desde entonces y se mantiene a 6.462 el número de rescatados. Te decíamos además que hay buenas noticias en las últimas horas en los incendios que afectan a Segovia, León o Murcia, pero no así en el caso de Niebla, en Huelva. Hasta allí nos vamos. Manuel de Burgos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 20.000 hectáreas afectadas que siguen desalojando además municipios a esta hora en la provincia de Sevilla, pero se habla de una ventana de oportunidad y a eso nos agarramos. ¿Por qué? Sigue descontrolado por quinto día consecutivo, pero acabamos de conocer que la madrugada ha permitido avanzar en los trabajos de extinción. Se ha cerrado el frente oeste del incendio, el que amenazaba con avanzar hacia Valverde del Camino en Huelva. Ahora los esfuerzos se concentran en el norte de la provincia, entre Marigente y Berrocal. El objetivo es reducir la presión sobre los municipios colindantes con Sevilla, donde ya se ve la cortina de humo. Mientras tanto, hay más de 680 desalojados como Jesús, un vecino del municipio sevillano del Madroño. Lo que es el campo de mi pueblo, que ya es Sevilla, si no lo ha alcanzado ya le debe faltar poco. Luego ya llega a las casas y eso, esperemos que no, pero el monte lo vamos a perder todo. Hace 22 años nos quemamos enteros y ahora repetir la historia pues es muy duro. Es un optimismo controlado. La Junta de Andalucía considera que este es un incendio que durará días, pero el viento parece que cede su virulencia, aunque habrá que seguir cómo evoluciona. Pues pendientes nos quedamos. Gracias, Manuel. Vamos a recordar que el riesgo de incendios es muy alto en toda España, incluso extremo en buena parte de los montes de interior. Conviene tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a mañana, ¿no? Al día del eclipse. No aparques en zonas secas, no dejes desperdicios y mejor que no fumes si vas a ir a zonas de campo. Si te pilla al volante, pon las luces de cruce y en ningún caso utilices las gafas de eclipse cuando estés al volante porque no vas a ver nada y puede ser muy peligroso. Y por último, también como consejo práctico, no basta con mirar la previsión del tiempo del lugar en el que vayas a ver este espectáculo. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos que mirar hacia el oeste porque se pone al atardecer, entonces no solo nos importan las nubes que tengamos por encima de nuestra cabeza, sino las que tengamos en el horizonte. Explicaba también en Herrera en COPE Mar Gómez, física y directora de meteorología del Tipo.es, que en principio, salvo en las zonas de montaña, no se prevén precipitaciones, pero sí que se pueden concentrar algunas nubes en puntos del norte de Galicia, de Asturias y también de Cantabria. Pero desde luego, si algo hay que tener en cuenta para mañana es que las gafas especiales son, ojo, imprescindibles, ¿eh? El problema, pues que se están agotando. No nos queda ninguna, las tenemos todas agotadas desde el lunes pasado. Agotadísima desde hace por lo menos 15 días. Nada, está todo agotado, finales de la semana pasada. Por favor, aunque lo hayas escuchado, sé que te lo hemos repetido muchísimo por todos lados. Si no tienes gafas especiales, no te arriesgues, es muy peligroso. Escucha lo que nos ha contado Mediodía COPE Mercedes López Romero. Padece un 90% de ceguera por mirar al sol durante un eclipse cuando tenía 7-8 años. Tiene unas consecuencias irreversibles bastante importantes, por eso yo pido a todas las personas que tengan muchísimo cuidado y que a los niños los protejan. Y si puede ser que no vean mejor porque es un momento muy pequeño, pero con unas consecuencias muy grandes si se daña la visión. Con las dos máculas completamente quemadas. Pues ahí lo tienes, ¿eh? En cope.es tienes una guía para asegurarte de que tus gafas son las adecuadas para observar el eclipse y además, Ángela Herranz, no está de más repasar las recomendaciones de los especialistas. Aunque sea un acontecimiento único, no hay que arriesgarse y protegerse los ojos es clave para que la retina no se queme por la radiación solar. César Villa es óptico y explica en COPE cómo nos debemos proteger para este gran acontecimiento. Las gafas de eclipse específica que tienen unas características determinadas para absorber la radiación que provoca ese daño. Ni gafas de sol, ni radiografías, ni verlo a través de la cámara del móvil. Las gafas homologadas son la única opción.
bloquean más del 99% de la luz solar y se pueden adquirir tanto en farmacias, ópticas o tiendas online. Su precio varía entre 1 a 3 euros la unidad y en la calle lo tienen claro. Hemos comprado las gafas en una farmacia y nos han costado alrededor de 2 euros. Es esencial asegurarse de que las lentes no estén arañadas o agrietadas antes de usarlas, además de revisar su referencia ISO y la marca CE, que aseguran que los filtros usados están certificados. Y mucho cuidado con los niños. Los especialistas aconsejan que estén bien controlados o, si no mejor, evitar esa situación. Mira, otro dato importante si vas a coger el coche en las próximas horas. El diésel y la gasolina ahora mismo rondan de media 1,90 € en España y subiendo en pleno mes de agosto. Bueno, además tenemos escalada importante de nuevo en el precio del petróleo. Los precios a futuro del barril de Brent rozan hoy otra vez los $90, pese a haber caído la semana pasada por debajo de los 80. ¿Y por qué de nuevo esta subida? Bueno, pues por la tensión que viene y va entre Estados Unidos e Irán. Tan pronto parece que se acercan a un acuerdo, como se echan en cara la falta de entendimiento, con amenazas, como no, de por medio, como han hecho otra vez en las últimas horas. Se avecina además un tiempo intenso, complicado para Donald Trump, que se enfrenta este otoño a las elecciones de medio mandato. Las legislativas servirán para medir el apoyo del presidente en el país, pero también son importantes para la izquierda en Estados Unidos, para el Partido Demócrata. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, de hecho, se celebran elecciones primarias en hasta 6 estados y este proceso está siendo importante porque el socialismo está dejando de ser residual en el país. Sobre todo después de una victoria de un candidato musulmán de origen egipcio, él nacido en Detroit, pero sus padres nacidos en Oriente Próximo, Abdul El Sayed. Eso marcó el regreso de la izquierda más competitiva en procesos de primarias. Este martes se celebran además esas 6 elecciones. La más importante en Carolina del Sur. Murió el senador Lindsey Graham, un gran aliado de Trump, y ahora al menos 5 candidatos disputan ese escaño. No está claro por las encuestas, pero sobre todo la izquierda es izquierda socialista, abiertamente socialista, algo que no se había visto en Estados Unidos en mucho tiempo. Está avanzando y espera también obtener candidaturas en estados muy importantes, en estas parciales como Wisconsin. Pues nos quedaremos pendientes de lo que pueda salir. Gracias, David Alandete, desde Washington. Gracias a ti. Bueno, y no dejamos de prestarle atención también a Ceuta. Déjame que te recuerde los últimos datos. Lo último es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, según el Partido Popular, habría accedido finalmente a dar explicaciones la semana que viene, el próximo martes, en el Senado, en la Cámara Alta, por la crisis migratoria que ha vivido Ceuta. De momento no acceden, eso sí, los ministros de Interior y también de Exteriores, Fernando Grande Marlaska y José Manuel Álvarez. Álvarez, que ha estado hoy en Ceuta, se ha reunido con el presidente Juan Jesús Vivas y ha vuelto a reiterar que Marruecos está colaborando con España y ha hecho un llamamiento a que aquellos que piensen o se planteen entrar en los próximos días a Ceuta y Melilla de forma irregular no lo hagan, porque la respuesta será contundente. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. ¿Lo echabas de menos? ¡Balón que queda muerto! ¡Vete para el cuidado que hay peligro! ¡La pone! ¡Ha pitado penalti, niño! ¡Cae al suelo! ¡Falta! ¿No te has dormido, no? Sí, lo echabas de menos. Y nosotros también. ¡Vuelve la Liga! ¡Vamos! Este sábado, desde las 7 de la tarde en COPE, Deportivo Alavés Getafe y Sevilla Rayo Vallecano. Pase Manolo, que empezamos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Los números 1 del deporte. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Vuelve a disfrutar de un verano súper cremoso con el 50 que vuelve en los yogures griegos Oikos pack de 4. Comprando uno, la mitad te vuelve en un cupón que te renta un montón. Hasta el 25 de agosto. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope. Qué buena, tipo directo. Pero la fórmula coche casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016. Me quiso morir. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado. En Sol Optical, con cualquier compra, te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Más de 320.000 colombianos viven en la Comunidad de Madrid, muchos de ellos procedentes de las zonas más afectadas por el terremoto, como Cali o Pereira. Algunos se han acercado hasta el Consulado de Colombia aquí en la capital en busca de noticias de sus familiares, pendientes, lógicamente, de lo que está ocurriendo y tratando de saber también cómo pueden ayudar. Allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues sí, incertidumbre, angustia y mucha impotencia son las emociones que están sintiendo todos los colombianos residentes en Madrid que están pasando esta mañana por aquí, por el consulado de su país, de Colombia, en la capital. Por ejemplo, Ana María, una joven colombiana que lleva viviendo 9 años en Madrid y con familia en la zona más afectada, más castigada por ese fuerte terremoto de 4 minutos y 7,2 grados. Su abuela y su tío viven en Armenia, en aquella localidad, y una tía y una prima en el municipio de Pereira, al oeste de Colombia. De estas últimas dice que no sabe nada. Con su abuela pudo hablar unos segundos y así nos lo ha contado. Que tengo una amiga en Canarias que me llamó, que es de ahí de Armenia también, y me llamó y me dijo, ¿sabes algo de tu abuela? Y pues en ese momento se me fue el alma. En el momento que mi abuela se cortó la llamada, pero ella alcanzó a decirme, estoy bien, y se cortó la llamada. Ana María ha compartido además con COPE un audio de unos familiares que han conseguido sobrevivir al mayor seísmo en Colombia desde el año 79, aunque eso sí, han perdido su casa. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero nuestro apartamento quedó vuelto en nada, Pereira vuelta en nada. Bendito Dios, estamos con bien, pero bueno, un abrazo grande, Anita. Los colombianos residentes en Madrid quieren tener más noticias del terremoto en un país, el colombiano, que está en shock y en estado de emergencia y, lógicamente, también quieren saber cómo pueden ayudar desde aquí, desde Madrid. Gracias, Ramón. Y esa ayuda empieza ya a canalizarse a través de Cruz Roja, que de momento están encargándose de proporcionar información a las familias. Julia Pastor nos lo contaba en COPE, es la directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja. Las personas aquí en España pueden entrar en nuestra web, escribirnos un correo al correo búsquedas@cruzroja.es o llamar de manera gratuita al teléfono 922 11 22, donde les pediremos información detallada sobre la persona o las personas que están buscando. Mientras tanto, las instituciones también se están movilizando. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición sus servicios de emergencia para colaborar en las labores de rescate. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de la ciudad. No parece que en estos momentos, en este primer instante, respecto a rescate y búsqueda de personas, nos vayan a solicitar que vayamos. Lógicamente hay otros países que están mucho más cerca, que han ofrecido su ayuda. Estamos a disposición de cualquier cosa que se pueda necesitar de Madrid. Yo creo que todavía no somos conscientes de la dimensión de lo que haya ocurrido. Y el calor no da tregua tampoco. Hasta 38 grados se esperan hoy en Alcalá de Henares y Aranjuez, 37 en Getafe y 36 en la capital, en una jornada con cielos despejados y mucho calor durante buena parte del día. El riesgo alto por temperaturas elevadas se mantiene en el sur, Las Vegas y el oeste de la región, mientras que en el área metropolitana, el corredor de Henares y la Sierra, el riesgo será medio. Son las 2 y casi 24 minutos de la tarde. Vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico. En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento está Beatriz Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora se circula con mucha comodidad por Madrid, tanto en las entradas a la capital como en el interior de la ciudad. Sin embargo, sí encontramos complicaciones en el entorno de las obras del puente de Vallecas en ambos sentidos de la circulación. Por un lado, desde Méndez Álvaro hacia la A3 y especialmente desde Moratalaz en dirección
dirección a la A4, porque además en este mismo punto hay un camión averiado que ocupa el carril derecho de la calzada central y que está agravando las retenciones en sentido oeste. Gracias, Beatriz. Y nos vamos en este momento a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. Darío Carnicero, buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos se complica la circulación en la salida de Madrid por la A1 a la altura de Redueña, también tráfico en aumento en el acceso en la A4 en Getafe y circulación lenta de hasta 3 kilómetros en la M40 a la altura de Vicálvaro y Moratalaz, ya en dirección a la autovía de Valencia. Gracias, Darío. Y enseguida te cuento la decisión que ha tomado el Gobierno regional para proteger a nuestros mayores. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, el líder del neumático nuevo. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. En una mudanza hay cosas que se mueven. Tus recuerdos, tus muebles, tu vida. Lo que no debería moverse es tu tranquilidad. Confía en Sit Spain. Especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales y con servicio de guardamuebles. Solicita tu presupuesto en sitspain.com. Sit and relax, confía en Sit Spain y ya. COPE Madrid. Estar informado. Miles de personas se contagian cada año del virus respiratorio sincitial, un virus que puede provocar complicaciones graves, especialmente entre los mayores de 80 años. Para protegerlos, la Comunidad de Madrid ha adquirido 170.000 dosis de la vacuna contra este virus, es decir, un 50% más que el año pasado. El Gobierno regional, además, va a destinar 18,5 millones de euros a ampliar una estrategia que ya cubría a los residentes en centros sociosanitarios y a los adultos vulnerables. Paula Martí, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Sí, el objetivo es evitar hospitalizaciones y cuadros graves en este colectivo que es especialmente frágil. Y es que con la edad el sistema inmunitario pierde eficiencia, lo que aumenta el riesgo de sufrir neumonía y complicaciones. De hecho, cerca de la mitad de las personas mayores de 80 años que contraen este virus pueden necesitar atención hospitalaria. Isabel Jimeno es responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia. En la mayoría de las personas produce un resfriado común, pero en bebés y sobre todo en adultos mayores, que es lo que nos ocupa ahora, sobre todo aquellos que tienen patologías crónicas de base, puede producir infecciones graves que además pueden precisar ingresos e incluso muerte. Y es que la letalidad del VRS en mayores de 80 años llega al 9,6%. Para protegerles, la vacuna se administra en una sola dosis y puede ponerse durante todo el año. Ofrece además una protección cercana al 70% que se mantiene durante 2 o 3 temporadas. Ofrece un nivel de protección muy alta, sobre todo en los factores, en las formas graves de enfermedad, Pero su principal objetivo no es evitar el catarro que hemos comentado, sino reducir el riesgo de neumonía, hospitalización y las complicaciones. La Comunidad de Madrid asegura que el objetivo ahora es ampliar esa protección para reducir el impacto de este virus entre estos pacientes más vulnerables. Claro, pues muchas gracias, Paula. COPE Madrid. Estar informado. Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. 91 308 5000. Los Fernández son muy amables. Y
te cuento también que solo queda un mes para que Madrid acoja por primera vez en 45 años un Gran Premio de Fórmula 1. Se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el nuevo circuito Madrid. Se calcula que este evento generará un impacto económico para la ciudad y nuestra comunidad de unos 467 millones de euros. Sigues en Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Muy buenas tardes. Fíjate, ayer a esta hora exactamente amanecía en Colombia. No eran allí las 7:30 de la mañana. En el estado de Chocó arrancaba otra semana que tenía que ser una semana más, ¿no? La gente abriendo el ojo, preparándose para ir a trabajar, pensando en la comida del mediodía, en recoger al niño, en las preocupaciones, en fin, de un lunes cualquiera, que al final no fue tal. 4 minutos después, a las 7:34 hora local, la tierra empezó a temblar. Terremoto de 7,4 grados con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado al noroeste del país, haciendo frontera con Panamá, donde también se ha notado el terremoto, igual que en Ecuador o en Venezuela. Fíjate, Venezuela, que hace menos de 2 meses vivió el auténtico terror de la tierra temblando. Empiezan las carreras, los gritos, las llamadas, las búsquedas, en un país acostumbrado a que la tierra tiemble, pero no tanto. Hablamos de uno de los 5 terremotos de más intensidad de la historia de Colombia, aunque por suerte a suficiente profundidad como para no tener que lamentar una tragedia mayor, que ya es tragedia. La última cifra que dan las autoridades confirma 169 muertos y más de 900 heridos, con 5.000 edificios afectados, que han obligado al gobierno de Abelardo de la Espriella, que tomó posesión como presidente hace solo 4 días, a declarar el desastre nacional, a llevar el ejército hasta ese departamento del Chocó y a ver qué necesitan en una región que está completamente desolada. Algunos centros hospitalarios han colapsado. Hemos tomado varias decisiones. Una de ellas es pedirle a los pereiranos que no circulen en vehículos, porque necesitamos que los organismos de socorro puedan transitar sin dificultades. ¿Qué le dice un alcalde como este de Pereira a su pueblo ante una situación así? ¿No preocupa lo que decía él, por ejemplo, los problemas en estructuras que son fundamentales, como por ejemplo los 18 hospitales que a esta hora presentan daños? Estamos también, por cierto, pendientes de los 164 españoles que a esta hora están oficialmente desaparecidos. No han dado señales de vida, aunque es verdad que el ministro Álvarez confirma que no hay ni fallecidos ni heridos españoles de momento entre los registros. En uno de los hospitales de Cali trabaja Sandra Ospina, es enfermera y esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. Fíjate, un simulacro que hicieron hace unos días les ha salvado de daños mayores. Habíamos hecho un simulacro, pues como estábamos alerta por lo sucedido en Venezuela. Afortunadamente, pues logramos evacuar los pacientes de la torre y no se sufrió pues ningún daño en ellos, pero sí fueron muchos momentos de pánico, de desorientación. Es inevitable, como hacía Sandra, acordarse de Venezuela, donde la cifra de muertos por el doble terremoto que sufrieron en junio deja más de 6.000 muertos y donde casi 2 meses después la reconstrucción continúa. Hay diferencias entre los 2 terremotos. Lo que no cambia es la reacción de la gente dentro y fuera del país, la capacidad de la gente en volcarse, en ayudar incluso de una tragedia a otra. Mira, hay muchos ejemplos y más que habrá en las próximas horas, pero quiero quedarme con este. Buenos días, hermanos venezolanos. Soy el comandante Carlos Cienfuegos. El día de mañana regresábamos a México. Nos acabamos de enterar de un terremoto muy fuerte a los hermanos de Colombia. Entonces pido la solidaridad de ustedes, alguien que nos pueda prestar una camioneta Toyota 4x4. Un comandante a cargo de los rescatistas mexicanos que fueron corriendo a Venezuela cuando se produjo el doble terremoto y que ayer, a punto de coger el avión para volver a México después de casi 2 meses allí, se enteró de lo que había pasado en Colombia
y para allá que se ha ido. Es lo único bueno que podemos sacar de tragedias como esta, que viven con mucha angustia también el millón de colombianos que vive en nuestro país. Por cierto, que acabamos de conocer un telegrama del Papa León XIV, que ha enviado sus condolencias a todos los afectados por este terremoto. Dice que se siente vivamente apenado por las víctimas que deja esta tragedia, heridos, graves daños materiales incluso a muchas iglesias, y reza, dice, por la pronta recuperación de los afectados. No se olvida el Papa tampoco de aquellos que están ayudando en las labores de búsqueda, de socorro y en la asistencia de los damnificados. Escuchas Mediodía COPE. Con Sandra Senjo te cuento las noticias más destacadas a esta hora. Hay nuevas voces críticas con la política migratoria de España. La última es la del primer ministro de Suecia, que ha calificado de muy mala idea el proceso de regularización en España. Dice en una entrevista en el Financial Times que ese proceso pone en riesgo la estabilidad europea y que ya le ha trasladado su descontento a Pedro Sánchez. Enseguida actualizamos cómo están las cosas en Ceuta. España además bate el récord de energía renovable tirada a la basura, ojo. Sin ir más lejos, en el mes de julio tiramos el 11% de la energía renovable que producimos, 900 gigavatios hora, mientras cada día también pagamos más cara la luz. El problema es la falta de legislación y sobre todo de almacenamiento. No tenemos capacidad suficiente para guardar toda la energía renovable que generamos. Y un añadido que ha destacado hoy en Herrera en COPE Jorge Morales de Labra, experto energético. Podríamos tener un problema este invierno porque nuestras reservas de gas están muy por debajo de lo que vamos a necesitar. Se vacían siempre durante el invierno, pero luego se reponen. ¿Qué es lo que pasa? Que durante este verano no se han repuesto. Y estamos en una situación en este momento que empieza ya a ser muy crítica, porque estamos casi a mediados de agosto y tenemos hasta el 1 de noviembre para rellenarlos. Y no está la cosa nada bien para llegar al 80%, que es nuestro objetivo. Estamos ahora mismo en cifras mínimas de los últimos 5 años. Y además hoy en Mediodía COPE la valiosa labor de los cerca de 800 capellanes de los hospitales de España. Prestan servicio en centros sanitarios públicos y privados y realizan más de 164.000 visitas cada mes a los enfermos en sus casas o en los hospitales. El responsable de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española es José Luis Méndez y ha defendido esta labor aquí en Mediodía COPE. Se trata no de un derecho de la Iglesia, sino de un derecho de los ciudadanos. Poder estar cerca de las personas que están pasando por un momento de dificultad, que te puedan escuchar, que te puedan dar una palabra de aliento, de consuelo, una palabra de esperanza, ¿no? Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Vamos a estar en Barcelona. Menuda tienen liada allí. Hay que conocer cómo están las operaciones abiertas, el fichaje de Rodri, la venta de Ferran Torres, más salidas en el Barça y además el caso Julián Álvarez. En el Real Madrid conoceremos la lista de convocados para la disputa mañana del Teresa Herrera en A Coruña, con la duda de si entra o no su flamante fichaje Jan Diomandé. Vamos a preguntar también por los distintos movimientos del mercado de fichajes. Solo quedan 4 días para que empiece la Liga, eso sí, todavía 20 para el cierre de la ventana estival. Viajaremos a Canadá, donde si la lluvia lo permite, ayer no lo permitió, Rafa Jodar y Dani Mérida buscan las semifinales en el Master 1000 de Montreal, y no perderemos de vista el atletismo con la disputa hoy de la segunda jornada de los europeos de Birmingham. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. De la situación en Ceuta sabemos hoy que ya son 1.527 los menores registrados oficialmente por las fuerzas de seguridad, a falta de concretar cuántos más siguen en las calles durmiendo y deambulando. El gobierno autonómico sigue hablando de unas 10.000 personas entre menores y adultos, pero si algo destaca hoy son los términos en los que el gobierno habla de la devolución de todos ellos, menores y también adultos. Y mi homólogo marroquí y todas las autoridades marroquíes me han trasladado desde el primer momento su total disposición a retornar a todas esas personas inmediatamente. Es el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que hoy en Ceuta se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma. Juan Jesús Vivas dice tener este mismo compromiso por parte de Moncloa. Todos volverán a Marruecos como mensaje para evitar, ojo, un posible nuevo intento en los próximos días. Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos. Esto lo comparte el ministro, nos lo ha dicho, y también nos ha dicho, y esto nos parece positivo, que Marruecos está dispuesto a facilitar
el retorno de estas personas, tanto adultos como menores. Dice Vivas que conviene ser prudentes con Marruecos ahora que están dispuestos, parece, a colaborar. Desde el Partido Popular aseguran además que sus presiones han surtido efecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aceptado comparecer finalmente la próxima semana en el Senado para dar explicaciones sobre la crisis en Ceuta. Está por ver qué pasa ahora con el resto de ministros cuya comparecencia reclamaban también los populares. Hoy, por cierto, hemos conocido el golpe contra una de las mafias que captaban menores en centros de acogida para explotarlos sexualmente. Ha sido, en este caso, en Gran Canaria. Gustavo de Dios. Captaban menores extranjeras tuteladas de origen subsahariano para explotarlas sexualmente fuera de la isla. La operación ha permitido liberar a 2 víctimas y evitar la salida de otras 4. Hay 5 detenidos, uno de ellos menor de edad. Aprovechaban la vulnerabilidad de estas jóvenes, las ofrecían una supuesta vía de salida con documentación falsa hacia la península y Francia. La operación parte de denuncias de la propia Dirección de Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, tal y como confirmó aquí en COPE la titular de este departamento, Sandra Rodríguez. Mujer menor, que acaban muchas veces este tipo de redes. Esas medidas, incluso a veces de cambiarlas una y otra vez de centros, incluso a veces hasta de islas, tiene una razón de ser. A veces no se comprende en el entorno educativo, no se comprende en el entorno social. Es la segunda operación de este tipo que se produce en Canarias en pocos meses. La anterior evitó el traslado de una menor a Italia, en donde tenía previsto casarse con una persona que había pagado previamente por ella. Han empezado a surgir dudas importantes desde que ayer conocimos que Defensa y el CNI están preocupados por el proyecto de la compañía china SAIC en Ferrol, en La Coruña. Preocupados, como te estamos contando estos días, por el riesgo de espionaje al arsenal militar y al astillero de Navantia, que trabajan con avanzados sistemas de combate de Estados Unidos. Las instalaciones apenas estarían separadas por 5 kilómetros y eso podría facilitar la visión de los datos estratégicos. Tanto la Xunta como el Gobierno central apuestan por mantener el proyecto, eso sí, con cambios en caso de que fuera necesario. Exigirle al Gobierno central que sea capaz de compatibilizar la seguridad nacional con la oportunidad fantástica, histórica, que se le presenta a Galicia. Tranquilidad, normalidad absoluta, que esa inversión como otras son analizadas y pues puede pasar que muchas veces, insisto, haya una serie de recomendaciones desde el punto de vista económico, de la seguridad, que se atienden y que hacen viable la operación. Esto es lo que han dicho el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro Óscar López, y queremos preguntarle aquí en Mediodía COPE al alcalde de Ferrol, a José Manuel Rey. Alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, ¿ustedes sabían que se estaba analizando la seguridad de este proyecto o les ha sorprendido? Bueno, efectivamente, en este tipo de proyectos se tienen que recabar muchos informes. Nosotros lo hemos hecho también desde el ayuntamiento, cuyo informe es preceptivo, analizando toda la normativa local, normativa autonómico y normativa nacional. Por eso, desde el ayuntamiento tenemos absolutamente claro que este proyecto tiene todas las garantías y que puede salir adelante. Por eso, el apoyo sin fisuras de Ferrol a la elección por parte de SAIC MG para su implantación en nuestro puerto. Claro, es que hasta ahora todos los informes eran favorables. De hecho, hace un mes justo llegó el primer barco, ¿no?, de la compañía china. Sorprende ahora saber que todavía no están todos los permisos. Bueno, yo creo que lo publicado ayer, en una coincidencia poco habitual entre medios de cobertura nacional, responde a filtraciones interesadas. Hemos sido seleccionados por SAIC MG entre muchas ubicaciones y estoy seguro que a algunos les hubiera gustado otro lugar, pero ha sido SAIC MG quien eligió Ferrol por la ubicación estratégica de nuestro puerto, por nuestra capacidad industrial y por la estabilidad institucional. Creo que es bien poco común en este momento que todas las administraciones estemos de acuerdo en la oportunidad que supone una industria de estas características que va a generar miles de empleos en Ferrol y miles de empleos en Galicia. Eso es, hablamos de 2.300 puestos de trabajo, una inversión de 200 millones. Para la zona sería un mazazo, ¿no?, quedarse sin el proyecto. Pues efectivamente, ¿no? Yo estoy convencido de que cuando se tienen argumentos y que cuando se trabaja con seriedad, los proyectos salen adelante. Desde luego tengo muy claro que mi obligación es defender por encima de todo los intereses de Ferrol. Hoy Ferrol es una ciudad que está creciendo en población, en empleo y en oportunidades y que nadie nos va a quitar de este camino. Por eso,
un llamamiento a la calma y un llamamiento a la responsabilidad de todos. Los informes son oficiales cuando son transmitidos por los gobiernos respectivos, ¿no? Y por lo tanto yo creo más en la palabra de los gobiernos que en filtraciones a través de los medios de comunicación en torno a temas estratégicos como este del que estamos hablando. Alcalde, me hablaba usted de filtraciones interesadas. ¿Quién puede estar interesado en tumbar un proyecto así? Bueno, pues cada uno puede quitar sus propias conclusiones, ¿no? Y se ha publicado mucho en revistas especializadas, por ejemplo, en el ámbito de la automoción, pero lo cierto es que si esta empresa internacional cumple con los requerimientos para instalarse en España, tiene que ser evaluada y está siendo evaluada, y por lo tanto creo que eso es lo que corresponde cuando estamos hablando de países que tienen una normativa que si otros países las cumplen, pues no le podemos poner puertas al campo. Pues esperemos que sí que se pueda hacer viable la seguridad, evidentemente con una inversión tan importante. ¿Sabe qué plazos maneja el Gobierno para aprobar el proyecto en Consejo de Ministros? Bueno, dentro del calendario es que el inicio de la producción está entre finales del año 2027 y del año 2028. Es un proyecto que está avanzando a toda velocidad y yo quiero reiterarlo, ¿no? El trabajo que está haciendo la Xunta de Galicia en la tramitación del mismo, aprovechando la normativa de Galicia de proyectos declarados de interés estratégico, permite unos plazos mucho más rápidos que para cualquier otra implantación empresarial, y los plazos que está emitiendo el Gobierno del Estado también están siendo rápidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a seguir en esa periodificación que este año pueda comenzar y que puedan empezar a producir en el año 2027 y en el año 2028. Pues esperemos que sí. José Manuel Rey, alcalde de Ferrol, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, y te recuerdo la última hora sobre el terremoto de Colombia, donde se sigue buscando sin descanso a supervivientes entre los escombros. La última cifra de fallecidos que da la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales es de 169 muertos y más de 900 heridos, pero según informa la agencia Reuters, teniendo en cuenta también los datos que ofrecen las autoridades locales de los municipios más pequeñitos, la cifra podía ascender a esta hora a los 224 muertos. Te recuerdo que hay además 164 españoles desaparecidos por ese terremoto. Sigues en Mediodía Cope ya desde tu Cope más cercana. Escuchas Mediodía Cope. Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. ¿Qué? Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello. Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos. En el máster universitario en Radio Cope de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Cope. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio Cope. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras. Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Pilar García de la Granja. Mediodía Cope. Cope Madrid. Estar informado.
Poco más de 24 horas para el eclipse total de sol y Madrid ya se prepara para una jornada en la que miles de personas se desplazarán hasta la sierra para buscar el mejor lugar desde el que observarlo. Cercanías tendrá mañana un tren de reserva en Chamartín preparado para reforzar el servicio de la línea C8B hacia la sierra si la demanda lo requiere. Y todo con la mirada puesta también en la previsión meteorológica. No se esperan nubes importantes durante la tarde y los cielos se mantendrán despejados o poco nubosos en toda la región. Eso sí, durante el eclipse las temperaturas descenderán varios grados. Miguel Ángel Pelacho es portavoz de la EMET. Hay que tener en cuenta, aunque no se va a notar, yo creo que tanto, que justamente durante el eclipse, especialmente cuando es total, bajan unos grados la temperatura y eso se puede notar. Lo que ocurre es que como estamos teniendo unas máximas, al menos aquí en Madrid, y gran parte de España, bastante elevadas, pues que baje unos grados, pues incluso será bueno en ese momento. Prácticamente toda España está pendiente de este fenómeno y en Madrid la página web de Madrid Salud ha registrado tal cantidad de visitas estos días que enfermeros y técnicos han salido a la calle para resolver dudas y repartir información. De hecho, han montado una carpa informativa. Paula Asegurado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Bueno, tú te has acercado esta mañana hasta allí. ¿En qué consiste? Pues mira, como bien dices, me he acercado y es que Madrid Salud ha montado una carpa informativa en plena calle Barceló número 4. Desde por la mañana llevan repartiendo gafas homologadas y folletos para recordar que mirar al sol sin protección puede provocar lesiones irreversibles en la vista. Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud, recuerda que un descuido de apenas segundos puede tener consecuencias permanentes. Desde que empiece el eclipse hasta que termine, vamos a estar más de 45-50 minutos mirando y los rayos solares son muy delicados. Puede dejar lesiones de un 70, un 80, de pérdida de visión ya de por vida. Y simplemente utilizar gafas homologadas y nada más. Durante las últimas semanas, el Ayuntamiento ha repartido miles de gafas homologadas y además ha retirado 4.000 que no cumplían con las pautas de seguridad. La vicealcaldesa Inma Sanz insiste en que disfrutar del eclipse es compatible con hacerlo de forma segura. Nuestros servicios sí van a estar reforzados. Hay algún punto concreto también en la ciudad, por ejemplo, el Parque de la Gavia. Prevemos que pueda haber algún punto más de aglomeración de gente, también en alguna zona del distrito de Barajas, y ahí van a estar especialmente pendientes nuestros agentes de Policía Municipal. En Madrid será parcial y comenzará alrededor de las 7:30 de la tarde, alcanzando su punto máximo sobre las 8:32. Será visible de forma total en la parte norte y durará hasta 1 minuto y 29 segundos. Eso es, 1 minuto y 29 segundos en algunas localidades, por ejemplo, como Somosierra. Gracias, Paula. Y ahora te cuento lo que ha ocurrido en varios comercios de la capital. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. El cepillo de dientes, que luego se te olvida. ¡Sí, sí, mamá! En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. 3 atracos con apenas un par de horas de diferencia y 3 escenarios muy distintos. Una joyería junto a la Plaza Mayor, un bar en Méndez Álvaro y también fuera de la capital, en un Decaldón de Getafe. Detrás de estos robos, los comerciantes comparten una misma sensación, que los delincuentes actúan con demasiada impunidad y que por eso estos golpes se repiten. Pablo Valdivieso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Cuéntanos, Pablo, ¿esto por qué ocurre? Pues lo que nos cuentan los comerciantes básicamente es que los ladrones saben ya perfectamente a lo que van. Entran rápido, cogen lo que buscan y en cuestión de minutos ya están fuera. Pero como comentabas, lo que preocupa es esa sensación de impunidad, una inseguridad que se hace todavía mayor entre aquellos negocios que ya han sufrido algún robo. Para entender por qué se repiten este tipo de robos y por qué los delincuentes actúan como si no existiesen graves consecuencias, lo explica Eva Papadopoulos, abogada penalista.
tras la detención y una vez puestos a disposición judicial, los presuntos autores del robo que sea pueden quedar en libertad porque la prisión provisional no es automática, tiene que tener un carácter excepcional y solo se adopta si concurren indicios racionales de delito. Puede haber riesgo de fuga, de destrucción o alteración de pruebas que no puedan neutralizarse con otro tipo de medidas menos gravosas. Y es que uno de los sectores más afectados es el de los joyeros. Armando Rodríguez, secretario general del gremio de joyeros, explica las consecuencias, no solo económicas, que estos robos tienen para los comerciantes. Yo creo que psicológicamente nadie está preparado, ¿no?, para soportar esa tensión, y por otra parte pues todo eso económicamente pues lleva a muchos a la ruina porque el precio de los seguros también se va incrementando y a veces pues no se puede mantener un seguro que dé cobertura a toda la mercancía que se tiene en la empresa. En definitiva, Mónica, una nueva oleada de robos que vuelve a poner en alerta a los comerciantes y que reabre de nuevo el debate sobre cómo hacer frente a este tipo de delitos. Gracias, Pablo. Y te cuento también que los pueblos de la Sierra Oeste afectados por los incendios serán los primeros en contar con nuevos cajeros automáticos. La Comunidad de Madrid instalará próximamente estos dispositivos en Colmenar del Arroyo, Villamantilla, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda. Se trata de municipios que se han visto afectados por los incendios de estas últimas semanas y que tienen menos de 5.000 habitantes. Estos cajeros permitirán retirar efectivos sin pagar comisiones y facilitarán otras operaciones bancarias básicas. El plan regional contempla instalar 61 cajeros en distintos municipios durante los próximos 5 años. La inversión prevista para este proyecto alcanza los 4,6 millones de euros. COPE Madrid. Estar informado. ¿Quieres cambiar tu bañera por una ducha antideslizante? Confía en Securibat, la empresa mejor valorada por los consumidores. Disfruta de la máxima tranquilidad con 20 años de garantía. Entra en securibat.com y pide tu presupuesto sin compromiso. Securibat, lo mejor para ti, lo mejor para tu baño. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos sin intereses? Regístrate en nuestro programa de fidelización Premier y disfruta de Plazo Plus y muchos más beneficios. Compra ya en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Argentina, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. ¿Tú te has hecho algo? Sí, cuidad mi piel. Mira. Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Y una persona permanece en cuarentena en Madrid tras viajar en el mismo avión que el turista franco-argentino que dio positivo en hantavirus. Es uno de los 4 contactos identificados en España, todos ellos asintomáticos. Compartió con el paciente el vuelo entre Santiago de Chile y Madrid del pasado 18 de julio. El resto de los contactos están en Castilla y León y Cataluña y también permanecen en cuarentena domiciliaria. Aún así, Sanidad considera que el riesgo de transmisión del hantavirus en España ahora mismo es muy bajo. Y también en relación con el eclipse, fíjate esto qué curioso, el Museo del Prado ha recreado cómo cambiaría la luz de algunas de sus grandes obras. Ha recreado la Pinacoteca, ha utilizado inteligencia artificial y técnicas digitales para imaginar cómo afectarían a los cuadros la luz y las sombras durante el fenómeno. Entre las obras recreadas están, por ejemplo, Las Meninas y La Fragua de Vulcano de Velázquez y varios cuadros de Goya. Y como te cuento, estamos otra vez en aviso amarillo en este martes 11 de agosto. 38 grados se esperan en Alcalá de Henares y Aranjuez y 37 en Getafe y también 36 en la capital, en una jornada, eso sí, con cielos despejados y mucho calor durante buena parte del día. Así que mucho calor otra vez en este martes 11 de agosto. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE. Editorial. Cadena COPE.
Dos mujeres europeas responsables de la política interna de dos países de magnitud muy distinta han levantado la voz. Giorgia Meloni y Mette Frederiksen se atreven a agitar las aguas en materia de migración. Los países de la Unión Europea han jugado durante decenios al desgobierno en materia migratoria. Como si una mano invisible regulara los flujos migratorios, los gobiernos de la Unión han aplicado la